les decía, ese anillo se va a ir moviendo hacia la derecha, describiendo ese arco que se ve en la figura, inicialmente en una zona donde no hay campo magnético y se va a meter en una zona donde sí hay campo magnético. ¿Sí? Cuéntenme ustedes qué les parece que va a ir pasándole a la espira con respecto a corrientes inducidas, me refiero, ¿no? A medida que vaya entrando. ¿Se generará corriente inducida en este caso? ¿No se generará? ¿Sí? ¿Qué pasa con el flujo de campo magnético a medida que entra? ¿Qué pasa con el campo magnético a medida que va saliendo? ¿Sí? A ver. Mm, A mí me parece que cuando ustedes, por ejemplo, pasando por donde está el campo, van a haber más líneas de campo magnético, entonces va a ser más el flujo que va a haber. Y después cuando se va alejando, que va llegando para el otro extremo, van a haber menos. ¿Qué les parece a los demás? ¿Es correcto el razonamiento de la compañera? Primero Sí, aumenta el flujo y después cuanto más, disminuye. Sí. cuanto más negro esté, mayor flujo va a haber. ¿Perdón? ¿Cómo fue? Cuanto más en el centro esté, mayor flujo. Pero después sigue moviéndose, que empieza, la compañera dice que después empieza a disminuir. Sí, Bien. ¿Están de acuerdo entonces con eso? Primero aumenta y luego disminuye. sí. Bien. Pero sí, A ver, pero. no sé, o sea, me parece que cuando es, o sea, ahí está el cosito de la espira y lo suelta ahí arriba, vendría a ser, ¿no? Se suelta, digamos. Sí, sí. No sé, capaz medio que inicialmente va a disminuir, va a ser nulo, después va a tener de la nada, o sea, va a aumentar y después va a disminuir de nuevo. Claro, No sí. sé. Inicialmente acá en A, el flujo de campo magnético es nulo, estoy totalmente de acuerdo. El tema es que acá nos pregunta, ¿sí? Que expliquemos qué es lo que ocurre en la espira a medida que va atravesando la región con campo magnético. O sea, no nos pregunta antes y después, a medida que empieza a entrar y la atraviesa. Ah, está. ¿Está? Tantos. O sea, en un momento, o sea, nosotros tendríamos que analizar, por ejemplo, esto. ¿Qué pasa cuando ahora la espira ande por aquí, por ejemplo? Ahí pasó de no tener campo magnético que la atravesara a tener un par de líneas. ¿Sí? Sí, Pero luego va a estar, por ejemplo, por acá, ¿sí? Donde toda la superficie de esa espira está en una zona donde hay campo magnético. Acuérdense que esas crucecitas son simbólicas del campo magnético, pero hay muchas líneas de campo magnético ahí que no están dibujadas. ¿Sí? Cuando todavía no había entrado del todo, había una región de la espira que no era atravesada porque estaba por fuera de la zona donde hay campo magnético. Entonces el flujo hasta el centro, hasta que se mueve hasta el centro, aumenta. En realidad a mí me quedó medio movido el dibujo. En realidad la primera espira que había dibujado tendría que haber quedado, bueno, no me deja acá moverla acá, tendría que haberla dibujado medio por ahí. ¿Tá? Y esta otra tendría que quedar por ahí. ¿Tá? Bien, o sea que estamos de acuerdo entonces que hasta que llega ahí al centro, el flujo está aumentando. Sí. Sí. ¿Sí? sí. Sí. Bien, si el flujo está aumentando, ¿qué le va a pasar a la espira? Hola. Eh, eh, Va a empezar a circular corriente en la Bien, va a espira. empezar, va a empezar a circular corriente inducida. Bien, va a generar una FEM inducida y va a circular corriente inducida. ¿Qué características tendría la corriente inducida en la espira esta que se está acercando a la zona donde hay campo magnético? ¿Y por qué? A ver, ¿quién se anima a arriesgar el sentido de la corriente y explicar por qué? El sentido va a ser
como es entrante, ¿El sentido de qué? para el campo magnético. ¿El campo magnético inducido de la espira, decís tú? No, para. El campo es entrante, Sí, no en inducido. el de la zona esa es centrante, sí. Entonces, como aumenta, lo que va a hacer la FEM inducida va a hacer que disminuya. Bien. Entonces, Entonces va a ser contraria al campo. el, entonces el campo inducido va a ser contrario al campo que hay en la región. Hablemos con los términos porque acá cuando me Sí, dicen contrario puede ser la corriente, puede ser la FEM, puede ser el campo. ¿Sí? Hay tres cosas que estamos hablando acá, ¿sí? Bien, sí. yo estoy de acuerdo. El campo magnético inducido por esa espira se va a oponer, como siempre dijimos, según la ley de Lenz, se va a oponer al cambio que está ocurriendo ahí con el flujo. Como el flujo está aumentando, según me contaron ustedes, cuando se está metiendo en la zona, va a tratar de que disminuya. La única forma que disminuya es, como dijiste tú, que el campo magnético tenga sentido contrario. Totalmente de acuerdo. Campo magnético inducido va a tener sentido contrario. O sea, va a ser hacia dónde. Hacia el campo inducido es hacia afuera. Hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ¿la corriente inducida para dónde va a ser? Es en sentido antihorario. ¿Qué les parece a los compañeros? Sí. Si el Sí. campo que produce la espira es saliente de la pantalla, el compañero dice que la corriente va a circular en sentido antihorario. ¿Está bien? Antihorario sí, Horario no. Anti. antihorario. Antihorario, dijo. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Sí, yo sí. Yo también. Yo sí. Bien. El campo magnético, entonces, que va a generar, y no lo va a generar solo aquí cuando está en el centro, lo va a generar todo el tiempo mientras se esté moviendo. Ya aquí, en el segundo dibujito que hice, el de la izquierda, ahí ya está aumentando el flujo, por lo tanto ya a partir de ahí está circulando corriente. ¿Ah? El campo magnético inducido ahí en ese punto va a ser saliente. Así que lo dibujo con un puntito. ¿Sí? Y si es saliente, como dijo el compañero, este dibujo lo puedo hacer también en la espira del medio, pero lo voy a dibujar aquí. El sentido de la corriente va a ser hacia ahí. ¿Ah? Vamos a dibujarlo con otro color para que se vea bien. El sentido de la corriente aquí va a ser hacia el sentido contrario de las agujas de reloj. Quedó medio tenue el verdecito ese. Y eso que tenemos ahí es la intensidad de corriente inducida. Bien. A partir del medio me habían dicho que ¿qué iba a pasar con el flujo de campo magnético? Va a aumentar. ¿Desde el medio para la derecha aumenta? Ah, no. De ahí empieza a disminuir ya. Bien. Pensé que estaba ahí en el medio bien. Bien, y si empieza a disminuir, ¿qué va a hacer Pero, la espira? Sí, pero ¿qué? A profe, ver. Sí. hasta no llegar hasta que una parte de la espira esté afuera, va a ser siempre constante, Va a ¿no? ser constante, sí. O sea, en realidad lo que tendría que estar pasando aquí es que estaríamos analizando cuando empieza a salir, ¿no? Ahí va. O sea, por aquí. Sí, Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una región, y eso está bueno aclararlo, hay una región que esta espira, cuando se mueva, por ejemplo, entre este lugar y este lugar, que ninguna parte de ella está afuera, el campo magnético que la atraviesa todo el tiempo ahí es el mismo. sí. Por lo tanto, el flujo no está cambiando y en ese lugar no habría corriente eléctrica. ¿Tá? Porque tiene que cambiar el flujo. Pero sería un instante, ¿no? Bien, después ya empieza a salir de vuelta. Cuando empieza a salir, me dijeron que el campo magnético acá
el flujo disminuye. Y si disminuye el flujo, ¿qué va a querer hacer la espira? Que aumente. Que aumente. No. Sí, ¿no? Perdón. Va a tratar ¿Cómo? de que, si el flujo está disminuyendo, la espira va a tratar de que no disminuya, va a tratar de aumentarlo para que mantenga el valor constante, ¿no? Sí. Bien, entonces va a generar un campo magnético que es hacia dónde. Hacia adentro. Bien. El campo magnético que genera la espira aquí, habíamos puesto en rojo, así que lo voy a poner en rojo también, tiene que ser entrante. Bien, y si es entrante, ¿cuál es el sentido de Horario. la corriente inducida? Horario. Horario. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces aquí estamos ante, bueno, se suponía que era verde, pero no es verde. Estamos ante una situación donde el sentido de la corriente va a ser hacia estos lados. O sea, el mismo sentido de las agujas del reloj. Intensidad de corriente inducida. ¿Comprendido? Sí. Se supone que Sí. eso lo tendrían que redactar para que se entienda, ¿no? Porque si no, así el dibujo no se va a entender nada. Bueno, parte B. Si en otra situación la espira permanece en reposo cuando el hilo está vertical, ¿qué ocurre en la espira? Em, no era lo mismo que pasaba cuando estaba la espira en el medio que habíamos dicho hoy, que no pasaba la corriente. Exactamente. Como la espira está en reposo, ¿sí? La dibujé en verde, bueno, pero se entiende, está en reposo, las líneas de campo magnético que la atraviesa siempre son las mismas, ¿sí? O sea, no está variando el flujo en ningún momento, y si no hay variación del flujo, no hay FEM inducida. Así que la parte B es bien fácil de responder. No va a haber corriente o no va a haber FEM inducida. ¿Sí? Si hay FEM inducida, hay corriente. Si no hay FEM inducida, no hay corriente. O sea, no hay ninguna de las dos cosas porque no hay variación de flujo de campo magnético. ¿Se entendió el 4? Sí. Bueno, tienen para entretenerse porque creo que son como 8 o 9 acá. ¿Está? El 8 es precioso. ¿Está? Les quedan el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Está? Bueno, paso a ejercicios. Ahora sí. Primer ejercicio para resolver. También acá vamos a aprovechar el tiempo y hagamos los que podamos, ¿sí? Los que podamos. Ejercicio, creo que se llama 9, sí, 9. Bueno, dice así. Una espira cuadrada de 10 centímetros de lado se encuentra inicialmente fuera de la zona de campo magnético uniforme de 0,40 Tesla y se la hace ingresar a él con velocidad constante de 20 centímetros por segundo. ¿Sí? Tenemos la espira, ahora es cuadrada. ¿Tá? Le agarramos a martillazo el anillo de Sara. ¿Tá? Y le dimos esta forma. Te va a quedar incómodo, Sara. Y se está moviendo, primero está en una región donde no hay campo magnético y se está moviendo con velocidad constante hacia la derecha, hacia la región donde sí hay campo magnético, como se ve en la figura entrante, ¿sí? Con una velocidad de 20 centímetros por segundo, teniendo cada lado de esa espira cuadrada 10 centímetros. ¿Ah? Nos preguntan varias cosas. La primera, creo que debería ser la más fácil, calcula el tiempo que tardó la espira en entrar completamente en la zona de campo magnético, suponiendo que ya está para empezar a entrar acá en el dibujo, ¿no? Medio segundo es, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿Qué les parece? Si Sí, está bien lo que dice el compañero.
Ahora nos contás cualquier cosa, tu razonamiento, para ver los demás qué opinan. Contanos, Agustín. Si mide 10 centímetros y cada un segundo entran 20 centímetros, en medio segundo ya entró los 10 del Espira. ¿Se entendió la idea, chiquilines? Sí, Está perfecto, ¿sí? Está perfecto. De todas formas, eso en un escrito habría que explicarlo de forma oral, ¿no? O hacer la cuenta. Esa sería la otra posibilidad. Nosotros queremos que entren 10 centímetros, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, podríamos utilizar la ecuación de velocidad, que a esta altura en realidad tendrían que decirlo en automático, pero igual la planteo, ¿sí? Delta X sobre delta T. Y me piden calcular el tiempo que demora, yo quiero calcular delta T. Si quiero calcular delta T, intercambio el lugar de delta T con V, o sea, V queda dividiendo delta X. ¿Tá? Así que voy a plantear, lo planteo en fórmula para que les quede planteado a ustedes, ¿no? Yo quiero calcular delta T, el tiempo que demora en entrar. Delta T es igual a delta X, que sería el largo del lado de espira que va a entrar, o sea, el ancho de la espira que se va a meter ahí adentro, sobre la velocidad. El ancho de la espira es 10 centímetros y la velocidad es 20 centímetros sobre segundos. Si yo hago 10 dividido 20, es lo mismo que 1 sobre 2 o es lo mismo que un medio, ¿sí? Por lo tanto, me da lo mismo que dijo Agustín, 0,5 segundos. ¿Sí? Ese resultado. Centímetros se me va con centímetros porque se están dividiendo. El resultado da en segundos. Exactamente lo mismo que había razonado rápidamente Agustín. ¿Tá? Esta ecuación es ecuación de cinemática desde tercero de liceo que estamos trabajando acá. O sea que no tiene nada de misterioso. Bueno, le traté de dar un poco de formalidad a ese razonamiento que estaba muy bien de Agustín, y que en un escrito, para que tuviera validez, tendría que estar explicado de forma redactada o de una forma más corta mediante la cuenta, ¿no? Parte B. ¿Se entendió, no? Hasta acá. ¿Por qué demora medio segundo? Porque capaz que no se entendió. ¿Todos entendieron? Sí, yo entendí. Bien. Parte B. Calcula la FEM inducida en este intervalo de tiempo. Cuando dicen este intervalo es en ese tiempo que transcurrió. Tenemos que calcular FEM inducida. Parte B. Para calcular FEM inducida, recordemos, esto es una sola espira, según recuerdo, ¿no? En la letra dice eso, ¿no? Es una espira cuadrada, ahí está. O sea que, ¿cómo me quedaría la ecuación de FEM inducida? ¿A qué es igual? Menos n. Sí, como es una espira sola, no le pongo n, ¿no? Porque voy a poner un 1 nada más. ¿Sí? Multiplicado. La variación de flujo. Bien, la variación de flujo. Dividido la variación de tiempo. Dividido delta t. El delta t lo tengo, lo acabamos de calcular. Es 0,5. Sí. ¿Está? Bien. Pero lo que no tengo es la variación de flujo. Pero es bastante fácil de calcular. Vamos a plantear la ecuación. ¿Cómo es la ecuación de flujo? No era campo, he escrito hoy. ¿Sí? Campo. Campo, superficie. Perdón, no entendí, ¿eh? Superficie. Bien. Voy a poner flujo inicial, que tenemos que calcularlo, y después tenemos que calcular el flujo final, para calcular el delta flujo. Sería el campo magnético inicial por la superficie, por el coseno del ángulo que forman entre sí, el vector superficie y el vector campo magnético. Si nos fijamos, las líneas de campo magnético atraviesan perpendicularmente la superficie de la espira. Y el vector superficie también es perpendicular a la espira, o sea que están formando un ángulo de 0 o de 180. En cualquiera de los dos casos, el coseno me da 1, por lo tanto la ecuación es bien sencillita, es esta que quedó acá. Y el flujo final sería igual que lo que planteé acá, pero lo único que me va a cambiar es que sería lo final, ¿no? O sea, sería el campo magnético final por ese.
Bueno, ¿alguno que esté adelantado y me pueda decir algo de esto? ¿Qué pasa con el inicial? ¿Cuánto es? Es 0 porque no. Está fuera de la zona. Porque todavía no había entrado, ¿no? Bien, Sí. o sea que tenemos 0 y para recordar le pongo la unidad Weber, que es la unidad de flujo. El segundo sí lo tengo que calcular, ¿no? Porque tenemos un campo magnético, ya está en una zona de campo magnético constante que vale 0,40. 0,40 Tesla. Multiplicado ahora sí el área, que no la tengo. ¿Cómo calculo el Lado, área? lado El por lado. Bien, lado por lado en metros, acuérdense, ¿eh? Así que sería 0,10, ahí lo pasé a metros, ¿sí? Por 0,10. Sí. ¿Cuánto da eso? 0,10 por 0,10. 0,01. Bien, 0,010. Le dejo el 0 después del 1 para mantener las cifras significativas. Estos son Bien. metros cuadrados. No sé por qué se me achicó todito ahí. Bien. Se ve igual, ¿no? Quedó bien apretadito, pero se alcanza a ver, ¿no? Sí, sí. 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 Bueno, cualquier cosa te dicen. Bien. ¿Cuánto da eso? ¿4 por 10 a la menos 3? Bien. 4,0 por 10 a la menos 3, ¿qué? Weber. Weber. Bien. Tenemos flujo inicial y flujo final. Tenemos todo ahora para poder calcular la FEM inducida. Me falta calcular la variación de flujo, que es muy fácil. Variación de flujo, ¿sí? Es el flujo final menos el flujo inicial. O sea, 4,0 por 10 a la menos 3 menos 0. ¿Cuánto da eso? 4,0 por 10 a la menos 3. Bien, ¿está? Pues no le quité nada. Perfecto. Ya tengo la variación de flujo y ahora sí puedo hacer la cuenta. ¿Se dieron cuenta por qué dio lo mismo, no? Porque le quité 0, que era el inicial. Bueno, ahora sí, calculemos la FEM inducida. Así terminamos la parte B. Sería 4,0 por 10 a la menos 3, dividido el delta t, que es 0,5 segundos. Da 0, da menos 0,08, ¿puede ser? Sí, porque Sí, era negativo, medio porque aparece un signo de menos al principio, ¿no? 8 por 10 a la menos 3 te da. 8 por 10 a la menos 3, dice el compañero. Y no te entendí bien el valor que te había dado a ti, Viviana. Lo mismo. Lo que pasa es que yo Lo dije mismo, 0. pero a esa le dio sin el por 10. ¿Le da eso a todos? ¿Están de acuerdo, chiquilines? Pues no quiero poner un número que no es, ¿eh? El menos de antes del 8 no. ¿Por qué Bueno, por no? lo menos. Sí, a mí Porque a me... mí me dio 8 por 10 a la menos 3. Pero en la fórmula, ¿tú pusiste el menos adelante antes de hacer la cuenta? Ah, qué boludo. Está, igual no te cambia nada el resultado, solo le ponemos el menos. Ah, No, pero igual, para darme cuenta después. sí, ponéselo porque está a la menos 3. Volt, ¿no? Es un voltaje, una FEM. ¿Se entendió? Sí. Bien, tenemos el resultado. Parte A y parte B. Parte C. Representa el sentido de la corriente inducida y calcule su intensidad sabiendo que la resistencia de la espira es 8,0 ohm. Vamos a lo primero, que sería lo que estamos haciendo hasta ahora. Representar el sentido de la corriente inducida en la espira. ¿Qué le pasó al flujo? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Bien, si aumentó, la espira va a generar un campo magnético en el mismo sentido o en el sentido contrario. Contrario. Contrario para que vuelva a ser el inicial.
O sea que va a ser hacia dónde el campo magnético que genera. De afuera. Hacia afuera de la hacia pantalla. Hacia afuera. Bien. Y es hacia afuera de la pantalla. Regla de la mano derecha me da que la corriente es hacia dónde. En sentido antihorario. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Sí. Lo pongo por acá. Podemos decir el campo magnético inducido será hacia afuera de la pantalla o de la hoja. Entonces, la corriente inducida tendrá sentido antihorario, dijeron, ¿no? Sí. Sí, antihorario. Bien. Pronto. Y nos falta esto otro que me dicen. Me piden que calcule la intensidad de corriente sabiendo cuánto es la resistencia que tiene la espira. ¿Hay alguna ecuación que me vincule intensidad de corriente con resistencia? Sí. La ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Cómo es? A ver. Resistencia sobre. No, pará, no. La Sobre carga. ¿No? No entendí, ¿eh? Ah, la carga sobre resistencia. Sí, pero la carga no la tengo. A ver. ¿Cómo es delta V sobre resistencia? Sí, ley de Ohm es esa, sí, exactamente. Es delta V o voltaje. En este caso, el Sí. voltaje, ¿quién lo está dando? Me lo está dando la FEM inducida. O sea que sería FEM, Dividido resistencia. bien, FEM inducida, dividido la resistencia. Aplicación directa de ley de Ohm. La FEM inducida la tengo, la resistencia dice que es 8,0. Fíjense que la FEM me dio 8 y lo voy a dividir entre 8. ¿Cuánto me va a dar? 1. 1. Pero. 1, En- pero por Uno. 10 a la menos 3. Sí. Pero Ahora, ¿no es menos 8? es menos 1 en realidad, ¿no? Sí, sí. Menos. Acá. Sí, sí. En realidad, chiquilines, cuando hablamos de la intensidad de corriente, yo lo que podría decir es que para calcular la intensidad de corriente, a mí yo quiero saber nada más que el módulo de la intensidad de corriente. Entonces lo que puedo hacer es ponerle valor absoluto de la FEM ahí. Claro, si no, lo que te da el sentido. Claro, y a nosotros el sentido ya lo describimos para dónde era. ¿tá? Entonces simplemente ponemos el valor. Sería 8,0 por 10 a la menos 3 dividido 8. Si yo divido 8,0 por 10 a la menos 3, me da 1, pero por 10 a la menos 3. O sea, sería 1,0 por 10 a la menos 3. ¿Y en qué unidad me da? Si es intensidad, En amper. en amper. Chiquilines, fíjense que es una corriente súper chiquitita. Estamos hablando de 1 miliamper. ¿tá? Es muy chiquita. No despreciable, pero chiquita. Y tenemos pronta, completita la parte C. Y por último, la parte D dice, calcula y representa la fuerza magnética que experimenta cada segmento de la espira en el instante en que entra completamente al campo magnético. Acá me está pidiendo ley de Laplace, que fue el tema que trabajamos antes de empezar con ley de Faraday. Así que estoy seguro que lo tienen re fresco. Un poquito mezclado con los ñoquis, otro poco mezclado con la merienda compartida de Halloween, con los disfraces travestidos de Halloween también. Bueno, por ahí anda Laplace, por esa época. ¿No es intensidad por L por campo? Sí, sí, exactamente. Fuerza de campo magnético es igual a la intensidad de corriente que circula por cada segmento que está metido en el campo magnético por el campo magnético en esa zona. ¿sí? No me acuerdo si le poníamos ese orden nosotros. Le poníamos creo que delta L primero, ¿no? Sí, a ver, para que me fijo. Yo lo tengo escrito como L, pero Sí, está. Lo pongo como L. sí. Está. L por
campo magnético. ¿Tá? ¿Qué corriente será esta? Bueno, la corriente inducida, ¿no? Acá sería, para nuestro ejercicio, sería la corriente inducida. El largo va a ser el largo de cada lado y el campo magnético que tenemos acá. Además, esta ecuación le aparecía otra cosa, le aparecía seno del ángulo que formaban entre sí el segmento y el campo magnético. Ahora vemos si lo podemos sacar o no. ¿Tá? Llamémosle tita, que me acordé también cómo se podía escribir. Esa sería la ecuación madre de todo esto, de dónde sacaríamos los resultados que pretendemos. Bueno, miremos la figura, ¿sí? Supongamos que ahora esa espira ya se metió del todo ahí adentro, ¿no? Está metida en la zona donde hay campo magnético, ya está acá. Supone además que era cuadrada. En la figura no se nota que es cuadrada. Bien. ¿Qué ángulo forma el segmento que ustedes quieran? Por ejemplo, el segmento de arriba horizontal con el campo magnético. Eh, 90, ¿no? El campo magnético es entrante, ¿no? Sí. Bien. ah, ¿Qué ángulo? Y ese segmento es horizontal. ¿Qué ángulo forman entre sí? 90. 90. Estoy de acuerdo. Y el lado paralelo, el que está abajo, también forma 90, ¿no? Sí. Bien. Sí. Los que son verticales, ¿qué ángulo forman? En 90. También 90. ¿Cuánto es seno de 90? 1. 1. Por lo tanto, ese pedacito también le podemos simplificar, ¿no? Porque acá me va a dar 1, entonces usamos nada más que la primera parte. ¿Sí? Y como cada segmento mide igual de largo, el campo magnético en ese lugar es constante y la intensidad ya sabemos que tiene un valor único, tengo que hacer una vez sola la cuenta, porque lo que me dé va a ser la fuerza que actúa en cada uno de esos segmentos. ¿Sí? Lo que no es lo mismo es la dirección y el sentido que va a tener. ¿Tá? Eso lo vamos a tener que ver. Pero el módulo lo podemos calcular. Bueno, el módulo sería entonces, fuerza del campo magnético, va a ser igual a la intensidad de corriente, que la tengo calculada, 1,0 por 10 a la menos 3 amperes, por la longitud de cada lado, que es 0,10, habíamos dicho, metros, Sí. multiplicado el campo magnético, que es 0,40. Eso me va a dar la fuerza magnética. Yo espero los resultados. ¿El L era 0,10 o 0,010? 0,10. Ah, bien. El 0,010 era el área. Ah, bien. Está, sí, sí. Gracias. No, por nada. No sé a los demás, a mí me quedó 4 por 10 a la menos 5. Sí, a mí también me quedó igual. Bueno, 4 por 10 a la menos 5, Sí. Sí, Newton. Newton, perfecto. 4,0 por 10 a la menos 5, Newton, porque es una fuerza. Para terminar el ejercicio, no me quedaría poder determinar en cada uno de esos segmentos cuál es la dirección y sentido que tiene la fuerza magnética. Tenemos que aplicar qué cosa para saberlo. Regla de la mano izquierda. Exactamente. Que les encanta. Sí. Sobre todo dibujarla. A mí me sale bien. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a pensar en el segmento de arriba. A ver, recordemos los dedos para qué eran. Pulgar para qué era. Para la fuerza. Bien, o sea que por ahora el pulgar no me interesa porque todavía no puedo determinarlo. El índice, Sí. Campo. El campo, el campo. Bien. ¿Y el dedo mayor? la velocidad. Bien. Como dijimos, el sentido de la corriente era antihorario, por lo tanto sabemos que en el segmento superior la corriente va a ser hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo que la corriente va a venir para acá? Sí, Sí. ¿no? Acá va a venir para aquí, acá va a venir para este lado y acá va a venir para abajo.
¿De acuerdo? Sí. Bien. Vamos a analizar la de arriba. Dedo mayor va a tener que apuntar hacia mi izquierda. Y el dedo índice tiene que entrar a la pantalla. ¿Para dónde me apunta el pulgar? Para abajo. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahí ya tenemos la fuerza magnética sobre ese segmento. Me queda hacia ahí. FB. Vamos al opuesto, al que está debajo. Acá, de vuelta, el índice apunta hacia adentro y ahora el mayor apunta hacia la derecha. ¿Para dónde me queda la fuerza? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Hacia arriba. Vamos a los que están a la derecha y a la izquierda. ¿Por cuál arrancamos? ¿El de la izquierda o el de la derecha? A la izquierda. Bueno, el de la izquierda tenemos de vuelta el índice apuntando hacia adentro y ahora el mayor tiene que apuntar hacia abajo. ¿Para dónde me apunta el pulgar? Hacia la derecha. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. O sea que el campo magnético, la fuerza de campo magnético va a este lado. Acuérdense que todas valen lo mismo. ¿Sí? Según lo que calculamos recién. Voy a ir Sí. corriendo esto para acá porque si no se entrevera. Y ahora vamos al último segmento. Tenemos el índice que va a indicar para adentro, el mayor que va a apuntar para arriba y el pulgar que apunta para... La izquierda. La izquierda. Bien. Si todas las fuerzas son idénticas, ¿cuánto es la fuerza neta? ¿El qué? ¿Podés repetir, profe? Si, No te escuché. si las cuatro fuerzas que están actuando aquí son idénticas, 0. ¿cuánto me da la fuerza neta? Cero. Ah, 0. 0, ¿no? Porque las dos verticales tienen sentido opuesto, se anulan. Y las dos horizontales también tienen sentido opuesto, también se anulan. Sí. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Se terminó el ejercicio. ¿Cuándo? Dice así. Una espira rectangular de 10 centímetros por 4,0 centímetros, ¿sí? Largo y ancho,